Buenas, buenas, mis queridas amigas. Qué bueno que ya nos encontramos aquí de nuevo, en nuestro ratito, en nuestra pausa sagrada del día. Vayan por su bebida preferida, pónganse cómodas, que la historia que les traigo hoy, amigas, es de esas que te aprietan el corazón un poquito, pero que al final te lo dejan calientito, lleno de esperanza. Ustedes y yo sabemos que en estas casas tan elegantes, detrás de las puertas de madera tallada y las cortinas de seda, se viven dramas más profundos que los de cualquier novela que vemos en la tele. Una, que anda con el trapeador para arriba y para abajo, aprende a leer en el silencio, a escuchar lo que no se dice. Y esta es la historia de un patrón, un buen hombre, pero roto por el dolor, y de su pequeño angelito, un niño atrapado en la tristeza. Y de cómo, a veces, la luz llega de donde una menos se lo espera, en la forma de una de las nuestras, una muchacha con un corazón tan grande como su humildad. Así que, sin más, aquí les va este chismecito, contado de amiga a amiga. Imagínense la escena. Santiago Herrera, el patrón, un hombre que antes siempre andaba hecho un pincel, abre la puerta de su propia casa. Es el final del día, se le nota el cansancio en los hombros caídos, el peso del mundo. Pero apenas cruza el umbral, se queda completamente paralizado, como si hubiera visto un fantasma. Las llaves que traía en la mano, el portafolio, todo se le olvida. Porque lo que está viendo, para él, es simplemente imposible. Una imagen que no había visto en larguísimos años. Su hijo. Su hijo Mateo se está riendo. Pero no es una sonrisa pequeña, no es un gesto vago. Es una risa de verdad, de esas que salen de la pancita, una risa limpia, de niño, que llena el silencio de esa casa enorme y triste. Por primera vez en 2 años, desde aquel terrible accidente que le arrebató a su esposa, a Esperanza, y que dejó al pequeño Mateo en una silla de ruedas, sin hablar, sin moverse, sin sentir, por primera vez, Mateo se está riendo. Y la causante de ese milagro es una mujer joven, una muchacha que Santiago no reconoce. Con mucho cuidado y delicadeza, ella empuja la silla de ruedas de Mateo por la sala, dándole vueltas suaves. Y mientras lo hace, va haciendo voces graciosas y gestos con las manos que ni el mejor payaso del circo. Y ahí viene el leoncito más valiente de toda la selva, dice ella, con una voz gruesa y juguetona. Viene en su carro especial, a toda velocidad. Va a salvar a todos los animalitos del bosque que están en peligro. Mateo, el pequeño Mateo que llevaba 2 años siendo una estatuita de porcelana rota, aplaude. Es un aplauso débil, descoordinado, pero está aplaudiendo, amigas. Y sus ojitos, esos ojos que Santiago se había acostumbrado a ver opacos, perdidos en la nada, ahora brillan. Tienen esa chispa, esa luz de alegría que Santiago había olvidado por completo que existía. El niño mueve los bracitos, inquieto, tratando de imitar los sonidos de animales que la mujer hace con la boca. Las lágrimas, traicioneras, llegan sin pedir permiso a los ojos de Santiago. No son lágrimas de tristeza. Son de un shock tan profundo, de una emoción tan abrumadora, que no las puede contener. 2 lágrimas gruesas, calientes, se deslizan por su rostro cansado y caen sobre su camisa. Es un milagro, piensa. Es imposible, pero está pasando aquí, frente a mis ojos. Está viendo un fantasma, pero no el de su esposa muerta, sino el fantasma de la felicidad que creía perdida para siempre. La emoción es tanta, tan de golpe, que los dedos se le aflojan y las llaves de la casa se le caen de la mano. El ruido metálico al chocar contra el suelo de mármol resuena por toda la sala como un disparo. Y con ese simple sonido, la magia se rompe. El hechizo se deshace en un instante. Mateo deja de reír de golpe. Su cuerpecito se encoge en la silla, sus bracitos caen a los lados, y su mirada brillante se apaga. Vuelve a ser el niño apático, ausente,
el muñequito triste que Santiago conoce tan bien. Es como si alguien, con un interruptor, hubiera apagado la luz de su alma. ¿Quién es usted?, pregunta Santiago, y su voz sale temblorosa, una mezcla extraña de la emoción que acaba de sentir y la desesperación de ver a su hijo regresar a la oscuridad. ¿Qué está haciendo con mi hijo? La mujer, que no lo había visto llegar, se levanta rápidamente, alisándose el uniforme de trabajo con un gesto nervioso. Es una muchacha sencilla, de mirada limpia y cálida. Hola, buenas tardes, señor, dice, un poco asustada. Soy Camila. Camila Morales. La agencia me mandó. Vine a trabajar aquí hoy. No, no le avisaron. No. No me avisaron nada, responde Santiago, sin quitarle la vista de encima a Mateo, que ahora está mirando fijamente sus propias manos, inmóviles sobre su regazo. El cambio ha sido brutal, devastador. Del niño feliz que casi recordaba, al niño quebrado que tenía enfrente. Todo en menos de 2 segundos. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué pena, señor, de verdad!, dice Camila, mortificada. Si quiere, me voy y vuelvo otro día. No quería molestar, solo intentaba. Pero Santiago se da cuenta de algo. Hay algo diferente en la forma en que esta mujer, Camila, trata a Mateo. No lo mira con lástima, no le habla con esa vocecita de compasión que tanto odia Santiago. No lo trata como a un pobrecito, como a un enfermo. Lo trata como lo que es, un niño. Un niño normal que, por cosas de la vida, está en una silla de ruedas. No, dice él, finalmente. Puede quedarse. Pero, solo tenga cuidado con él. Mi hijo es muy frágil. Camila mira a Mateo, que sigue ausente, y después mira a Santiago. Y en sus ojos, él puede leer claramente que ella no está de acuerdo. Para ella, ese niño no parece frágil. Le parece un niño muy, muy solitario, encerrado en una burbuja de silencio. Está bien, señor, responde Camila, respetuosa. Voy a tener cuidado. Pero Santiago ve en su mirada decidida que ella no va a dejar de intentar jugar con Mateo, que no va a rendirse. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, él no está seguro de querer que pare. Por primera vez, una pequeña y temblorosa semilla de esperanza ha sido plantada en su corazón desierto. Al segundo día, la curiosidad y esa nueva esperanza, todavía frágil, pudieron más que él. Santiago decidió no ir a la oficina. Se encerró en su estudio, una habitación con una gran ventana que daba al jardín, y desde ahí, escondido detrás de las persianas, se quedó espiando. Quería ver si lo del día anterior había sido una casualidad, un espejismo de su mente cansada. Afuera, el día estaba precioso. Camila estaba en el jardín, con la excusa de arrancar las malas hierbas de los rosales. Y Mateo estaba en la terraza, en su silla de ruedas, observándola. Al principio, todo parecía normal. Pero Santiago agudizó el oído y se dio cuenta de que Camila no solo estaba limpiando. Estaba contando historias en voz alta, como si estuviera en un escenario. ¿Saben qué pasó esta mañana?, decía ella, mientras arrancaba un hierbajo con fuerza. Resulta que las flores me contaron un secreto. Sí, como lo oyen. Me dijeron que cada una tiene su propia personalidad. Esa rosa de allá, ¿la ven?, y señalaba un rosal rojo. Esa es medio dramática, se la pasa quejándose del sol todo el día. Y hace una vocecita finita y quejosa. ¡Ay, qué calor! ¡Ay, qué sed! Mis pétalos se van a marchitar. Luego cambiaba la cara y señalaba unas florecitas blancas. Y la margarita de al lado, en cambio, es muy tímida. Ella solo habla susurrando, así, bajito, para que nadie la oiga. Y Camila hacía las voces. Hacía voces diferentes para cada flor,
unas agudas, otras graves. Ponía cara de engreída y dramática para la rosa, y luego una cara tímida y dulce para la margarita. No era una actuación profesional, pero estaba llena de una gracia y una ternura que eran contagiosas. ¿Y Mateo? Mateo estaba observando todo con una atención absoluta. Tenía la cabecita inclinada, siguiendo cada uno de los gestos de Camila. No se reía como el día anterior, pero había un brillo de interés en sus ojos. Y eso, amigas, era más interés del que el niño había mostrado por cualquier cosa en 2 largos y silenciosos años. A Santiago le dio un dolor agudo en el pecho, una punzada de culpa. ¿Cuándo había sido la última vez que él había tratado de hacer reír a su hijo? ¿Cuándo fue que se rindió? Se rindió porque le dolía demasiado intentarlo y no obtener ninguna reacción, ver a Mateo como una pared, un eco vacío. Le dolía demasiado el recuerdo de cómo era antes. Y el recuerdo, como un fantasma convocado, llegó de repente, nítido y doloroso. Se vio a sí mismo en ese mismo jardín, 2 años atrás. Su esposa, Esperanza, empujando a Mateo en el columpio. Y escuchó sus risas mezclándose, resonando en el aire. Más alto, mami, más alto, gritaba el pequeño Mateo, con una alegría que parecía que iba a reventarle el pecho. Esperanza reía, con el cabello rubio volando, feliz, viva. Había sido un sábado por la mañana. El último sábado de sus vidas, antes de que todo se rompiera en 1000 pedazos. Santiago cerró los ojos con fuerza, como si quisiera borrar la imagen de su mente. La culpa, su vieja y fiel compañera, lo envolvió. Si tan solo no hubiera insistido en que Esperanza fuera con él al supermercado ese día. Si hubiera manejado más despacio bajo esa lluvia torrencial. Sí, sí, sí. Esa palabra, la más cruel de todas, que lo había atormentado cada noche durante 2 años. Un ruido lo sacó de sus malos pensamientos. Volvió a abrir los ojos y miró hacia la terraza. Mateo. Mateo estaba aplaudiendo otra vez. Más fuerte que el día anterior. Camila había terminado su actuación de las flores y hacía una reverencia exagerada. Y el niño le estaba dando una salva de aplausos. Era el primer movimiento voluntario, un gesto de pura alegría, que Santiago veía hacer a su hijo por sí mismo en meses, quizás años. Señor Santiago. La voz de Camila lo asustó. No se había dado cuenta de que ella había subido a la terraza y estaba parada justo al lado de la ventana de su estudio. Disculpe que lo moleste, dijo ella, un poco tímida. Solo quería saber si puedo prepararle algo de comer a Mateo. Es que noté que casi no desayunó esta mañana. Santiago miró a su hijo. Era verdad. Mateo apenas comía. Lo justo para sobrevivir. Comía sin ganas, sin placer, como si fuera una obligación más en su día vacío. Puede intentar, respondió Santiago, sin mucha fe. Pero él es muy difícil para la comida. A lo mejor puedo hacerle unos sándwiches cortados en forma de animalitos, sugirió Camila, con un brillo en los ojos. A veces, cuando la comida se ve divertida, a los niños les da más curiosidad. Santiago estuvo a punto de decirle que nada funcionaba con Mateo, que ya lo había intentado todo, los mejores chefs, los platos más elaborados. Pero había tal convicción, tal esperanza en la mirada de Camila, que no tuvo corazón para desanimarla. Puede intentar, repitió. 1 hora después, Camila volvió a la terraza. Llevaba una bandeja con un plato y un vaso de jugo. Santiago, desde su escondite, observaba con atención. Los sándwiches, tal como había dicho, estaban cortados en forma de maripositas. Tenían antenitas hechas con tiritas de tomate cherry y alitas de hojas de lechuga. Era una obra de arte sencilla, pero hecha con un cariño que se notaba a leguas. Mire, Mateo, le dijo Camila,
agachándose a su altura. Unas maripositas del jardín vinieron a almorzar contigo. Me dijeron que se mueren de hambre, y que les encantaría que las acompañaras. Mateo miró la bandeja. Santiago vio la curiosidad en sus ojos, luego la duda. El niño extendió su manita temblorosa, dudó un segundo más, y luego, para el asombro total de su padre, tomó una mariposita de sándwich y le dio una mordida pequeña. Santiago casi grita de la emoción. Tuvo que taparse la boca para no hacer ruido y romper el momento. Mateo. Su Mateo había comido algo por voluntad propia. Así se hace, campeón, lo animó Camila con una sonrisa radiante. A las maripositas les encantaste. Me susurraron que eres el niño más gentil y valiente que han conocido. Cuando llegó la hora de que Camila se fuera, al final de la tarde, se agachó de nuevo a la altura de Mateo para despedirse. Mañana jugamos más. Bueno, mi príncipe. Y Mateo, para sorpresa de todos, asintió con la cabeza. Fue un movimiento muy suave, casi imperceptible. Pero fue un sí. Un sí claro y rotundo. Santiago, desde la puerta, sintió algo que no había sentido en 2 años. No era solo una chispa. Era una llama. Era esperanza. Esperanza de verdad. 3 días después, lo que había empezado como un intento tímido se había convertido en una nueva y maravillosa rutina. La rutina especial de Camila con Mateo ya era una tradición sagrada en esa casa. Con una imaginación que parecía no tener fin, ella había logrado transformar la aburrida limpieza de la mansión en una gran aventura diaria. Por las mañanas, después del desayuno, comenzaba el viaje. Camila empujaba la silla de Mateo por los largos pasillos y las amplias habitaciones, pero no iban limpiando, no. Iban explorando. Inventaba historias sobre cada objeto que encontraban. El viejo florero de porcelana de la sala se convertía en el castillo de un rey bueno que había sido hechizado. La lámpara de araña del comedor era una nave espacial de cristal a punto de despegar hacia planetas desconocidos. Y la gran escalera de mármol, esa que a Santiago le traía tantos recuerdos tristes, para ellos era la montaña de los dragones amigables, que tenían que subir con mucho cuidado para no despertarlos de su siesta. Y lo más increíble era que Mateo reaccionaba más y más cada día. Ya no era solo un espectador pasivo. Ahora señalaba las cosas con su dedito, un gesto claro para que Camila le contara la historia de ese cuadro o de aquella alfombra. A veces, movía la boca en silencio, como si estuviera tratando de formar palabras, como si las tuviera en la punta de la lengua y solo le faltara un empujoncito para salir. Y sus ojos volvían a brillar de forma constante, llenos de curiosidad y de vida. Una tarde, durante uno de sus juegos en la sala, a Camila se le ocurrió poner un poco de música infantil en el equipo de sonido. Y comenzó a bailar alrededor de la silla de Mateo, con movimientos torpes pero llenos de alegría. «Vamos a bailar, mi príncipe», le dijo, riendo. «Hagamos un trato. Usted mueve los bracitos con todas sus fuerzas, y yo muevo los piecitos por los dos. Juntos seremos los mejores bailarines del mundo». Y Mateo, contagiado por esa energía, levantó sus bracitos y empezó a balancearlos al ritmo de la música. No era un movimiento perfecto, ni mucho menos. Pero era participación. Era interacción. Era la vida volviendo, poco a poco, a ese cuerpecito que había estado inmóvil por tanto tiempo. Santiago observaba todo desde la puerta del estudio, donde se escondía casi todos los días para no perderse ni un detalle. Sentía unas ganas inmensas de entrar, de unirse al baile, de compartir esa alegría con su hijo. Pero el miedo lo paralizaba. Tenía miedo de arruinar el momento, miedo de que su presencia, la del padre triste y culpable, hiciera que Mateo volviera a encerrarse en su caparazón de silencio. Y entonces,
durante la merienda de esa misma tarde, pasó lo imposible. Lo que Santiago ni en sus sueños más optimistas se había atrevido a imaginar. Camila estaba sentada en el suelo, junto a la silla de Mateo, contándole una de sus aventuras inventadas. En esta ocasión, ellos dos eran exploradores valientes en la selva amazónica. Y ahora, valiente explorador Mateo, decía Camila, con voz de suspenso, tenemos que atravesar el peligroso río de los Caimanes hambrientos para llegar al tesoro. La pregunta es, ¿tiene usted el valor suficiente para hacerlo? Mateo la miraba con una atención total, con los ojitos muy abiertos, completamente metido en la historia. Su boquita empezó a moverse despacito, a abrirse y cerrarse, como si estuviera haciendo un gran esfuerzo. Santiago, desde su escondite, se inclinó hacia adelante, con el corazón latiéndole tan fuerte que parecía que se le iba a salir del pecho. Y entonces, en un susurro bajito, casi inaudible, pero perfectamente claro, Mateo habló. Ma. Santiago se congeló. El aire se le fue de los pulmones. Mateo no había dicho mami, la palabra que a veces susurraba en sus pesadillas, refiriéndose a Esperanza. Había dicho mamá. Y lo había dicho mirándola a ella. Mirando a Camila. Camila sintió una ola de emoción que casi la hace llorar. Pero, con una inteligencia emocional increíble, no hizo un escándalo. No gritó ni lo abrazó con demasiada fuerza para no asustarlo. Simplemente, le sonrió con todo el cariño del mundo. Así mismo, mi príncipe, le dijo, con la voz suave. M de mamá. Y M de mágico. ¿Qué es lo que son ustedes dos, su mami del cielo y usted? Cuando Camila se fue ese día, caminaba diferente. Había una nueva luz en sus pasos, una determinación renovada en su mirada. Lo había logrado. No solo había hecho reaccionar a Mateo. Le había devuelto la voz. Pero lo que ni Santiago ni Camila sabían, amigas, es que toda esta escena no había pasado desapercibida. Desde la ventana del segundo piso de la casa de enfrente, una sombra había estado observando. Una sombra que había seguido cada movimiento, cada sonrisa, cada pequeño progreso. Y esa sombra, les aseguro, no estaba nada, pero nada feliz con lo que acababa de ver y escuchar. Una semana después, en el que era el 7º día de trabajo de Camila, el día en que la esperanza en esa casa por fin parecía algo real y tangible, todo cambió. El cielo, que había estado azul y despejado, de repente se cubrió de nubes negras. Era media mañana. Camila estaba empujando la silla de Mateo por el corredor del segundo piso, canturreando una canción infantil, cuando sonó el timbre de la puerta principal. Un timbre largo, insistent. Vio a Santiago bajar las escaleras para atender, y desde arriba, alcanzó a oír una conversación apagada, unas voces que no reconoció. Y después de unos minutos, escuchó pasos acercándose de nuevo por la escalera. Mateo, dijo Santiago, al llegar al pasillo. Y su voz sonaba rara, extraña. Era una mezcla de emoción y un asombro casi incrédulo. Hijo, hay alguien muy especial aquí para verte. Y entonces, una mujer entró en el pasillo, caminando desde la escalera. Y cuando Camila la vio, sintió como si el mundo se hubiera detenido, como si le hubieran echado un balde de agua helada encima. Era imposible. No podía ser real. La mujer era idéntica a las fotos de Esperanza, la difunta esposa de Santiago, que estaban por toda la casa. La misma estatura, el mismo cabello rubio y liso, los mismos ojos grandes y azules, hasta la misma forma de vestirse, con un estilo sencillo pero elegante. Era como si el retrato de la chimenea hubiera cobrado vida. Como si la esposa muerta de Santiago hubiera resucitado de entre los muertos. El impacto en el pequeño Mateo fue inmediato y devastador.
Apenas vio a la mujer, el niño soltó un grito ahogado, un sonido estrangulado de puro terror. Y comenzó a temblar violentamente en su silla, de pies a cabeza, como si estuviera teniendo una convulsión. Sus ojos, que habían estado tan llenos de luz, se llenaron de lágrimas de pánico mientras miraba fijo a esa aparición. «Hola, mi angelito», dijo la mujer, y su voz también era casi igual a la que Santiago le había descrito de esperanza. La tía Valeria ha vuelto. Valeria se acercó y le dio un beso en la frente a Mateo, que seguía temblando, completamente aterrorizado, sin poder apartar la vista de ella. Santiago, por su parte, estaba claramente conmocionado, en una especie de trance. Sus manos temblaban mientras, por fin, hacía las presentaciones. «Camila», dijo, con la voz entrecortada. «Esta es Valeria. Es la hermana gemela de mi esposa, de Esperanza. Valeria, esta es Camila, la empleada». Valeria, la aparición, extendió una mano perfecta, con las uñas pintadas de un rojo impecable, hacia Camila. Y le sonrió. Pero era una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Había algo frío, calculador, en esa sonrisa. «Mucho gusto, Camila», dijo. «Espero que esté cuidando bien de nuestra familia». «Nuestra familia». La palabra, dicha así, sonó extrañamente posesiva, como si ella, que acababa de llegar, ya se sintiera la dueña de todo. Estoy haciendo lo mejor que puedo, señora», respondió Camila, todavía en shock. «Estoy segura de que sí», continuó Valeria, sin dejar de sonreír. «Santiago me ha contado por teléfono que ha sido usted muy cariñosa con Mateo». Había algo en la forma en que pronunció la palabra cariñosa que incomodó profundamente a Camila. Como si su cariño por Mateo fuera algo incorrecto, algo sospechoso. Mientras Mateo seguía en estado de shock, temblando en silencio, Santiago intentó explicar la situación a toda prisa. Valeria había estado viviendo en España durante los últimos 2 años. Se había ido justo después del accidente, para recuperarse de la pérdida de su hermana gemela lejos de todo. Y ahora, por fin, se había sentido con fuerzas para volver. Volvía para estar cerca de ellos, para ayudar con Mateo. «Qué bueno», dijo Camila, tratando de parecer sincera, aunque un mal presentimiento le recorría todo el cuerpo. «Él necesita a su familia cerca». Pero algo en la historia no cuadraba. Si Valeria estaba tan devastada por el luto, ¿por qué parecía tan increíblemente controlada, tan calculadora, tan fría? «Exactamente», dijo Valeria, como si le hubiera leído el pensamiento, y dirigió su mirada a Santiago. «La familia entiende a la familia mejor que nadie, ¿cierto, Santiago?» La forma en que Valeria miraba a Santiago estaba cargada de dobles significados que Camila, obviamente, no entendía. Pero se notaba a leguas que ahí había una historia, que había sentimientos antiguos, cosas no resueltas. «Mateo, amor, ¿no le vas a dar un abrazo a la tía, que ha venido de tan lejos solo para verte?», dijo Valeria, volviéndose hacia el niño con una dulzura empalagosa. Trató de abrazarlo, pero él se encogió en la silla con más fuerza, haciendo unos ruidos de desesperación que partían el alma. «Todavía está muy sensible», explicó Santiago rápidamente, como disculpándose. «El accidente lo dejó muy traumatizado». «Claro, mi amor, lo entiendo perfectamente», dijo Valeria, sin perder la compostura. «Pero soy su familia, Santiago. Soy la persona más parecida a Esperanza que existe en este mundo. Si alguien puede ayudarlo a mejorar, a sanar de verdad, esa soy yo». Camila miró a Mateo y vio algo aterrador. Todo el progreso, todo el avance de la última semana, había desaparecido en un instante. El niño había vuelto al estado apático y ausente de los primeros meses después del accidente. O peor. Ahora, además de ausente,
parecía tener un miedo profundo, un terror que no le había visto antes. Valeria, que era muy astuta, percibió la mirada preocupada de Camila y le dirigió su sonrisa helada. Te debes estar preguntando por nuestro parecido, ¿cierto? Sí, es impresionante, admitió Camila. Esperanza y yo éramos gemelas idénticas, explicó Valeria. La gente siempre decía que hasta nuestra personalidad era parecida, que éramos como dos gotas de agua. Pero Camila, que tenía un don especial para ver el corazón de las personas, notó que los ojos de Valeria eran diferentes. En todas las fotos, los ojos de Esperanza irradiaban una calidez, un cariño genuino. Los ojos de Valeria, aunque eran del mismo color azul, irradiaban algo muy distinto. Algo frío. Algo calculador. Santiago, por su parte, estaba visiblemente emocionado y aliviado con la llegada de Valeria. Para él, con su dolor y su soledad, debía ser como tener una versión viva de Esperanza de vuelta en casa. Es tan bueno tenerte aquí, Valeria, de verdad, le decía. Mateo necesita una figura materna en su vida, y tú eres la persona más cercana a Esperanza que tenemos. Exactamente, cuñado, respondió ella, y esa palabra sonó cargada de intención. Y ahora que estoy aquí, puedo encargarme de cuidarlo personalmente. Cronómetro igual a 0.5s, estoy segura de que Camila entiende que, siendo yo de la familia, tengo la prioridad en todas las decisiones que se tomen sobre Mateo. El mensaje, amigas, era claro como el agua y directo como una flecha. Valeria estaba marcando su territorio desde el primer minuto. Claro, respondió Camila, sintiendo cómo la apartaban a un lado. Por supuesto. Pero había una resistencia silenciosa en su voz. Aprovechando que Santiago bajó a la entrada para buscar las maletas de Valeria en el taxi, la recién llegada se acercó a Camila. En el instante en que se quedaron solas en el pasillo, su sonrisa dulce y compasiva desapareció por completo, como si nunca hubiera existido. Su rostro se endureció, y su mirada azul se volvió cortante como el hielo. Solo para dejarlo bien claro, le susurró, con una voz baja y siseante para que solo Camila la oyera. Espero que entiendas muy rápido cuál es tu lugar en esta casa. Tú eres la empleada. Yo soy la familia. No lo olvides nunca. El tono no era de una advertencia. Era una amenaza pura y dura. Justo cuando Santiago regresaba subiendo las escaleras, arrastrando una maleta pesada, Valeria ya estaba sonriendo de nuevo, con esa dulzura falsa que empezaba a darle escalofríos a Camila. Al final de la tarde, cuando su turno terminó, Camila se despidió de lejos. Antes de irse, miró a Mateo una última vez. El niño, que seguía en su silla, paralizado por el miedo, la miró con unos ojos grandes y suplicantes, como si le estuviera pidiendo a gritos que no se fuera, que no lo dejara solo con esa mujer que era idéntica a su madre muerta. Pero Camila no podía hacer nada. Tenía las manos atadas. Valeria tenía razón en una cosa, ella era solo la empleada. Esa noche, por primera vez en muchos meses, Mateo volvió a orinarse en la cama mientras dormía. Santiago lo encontró llorando en la oscuridad, temblando, empapado. Y entre sollozos, susurraba una palabra una y otra vez: «Mami, mami». Pero no estaba llamando a Esperanza. No era un recuerdo de amor. Estaba teniendo una pesadilla con la mujer que era idéntica a ella. Apenas unos días después de la llegada de Valeria, la atmósfera en la casa se había transformado por completo. Se había vuelto un lugar tenso, cargado de una tristeza aún más profunda que antes. Y el estado de Mateo había regresado a un punto que Santiago nunca había visto, ni siquiera en los peores momentos después del accidente. El niño no paraba de llorar, un llanto silencioso, constante. Se negaba a comer, apretando la boca con fuerza cada vez que Valeria intentaba darle algo. Y no quería salir de su cuarto para nada.
Cada vez que veía a Valeria, cada vez que ella entraba en su habitación, el niño empezaba a temblar y a hacer unos sonidos de desesperación que rompían el corazón. Camila, por su parte, trataba de continuar con sus juegos, con sus historias, en los pocos momentos en que lograba estar cerca de él. Pero algo se había roto. Mateo ya no respondía. La miraba con sus ojos llenos de miedo, como si incluso ella se hubiera convertido en una amenaza. Parecía que estaba atrapado en un estado de terror constante. Fue una tarde, por pura casualidad, que Camila descubrió lo que realmente estaba pasando. Estaba pasando por el corredor del segundo piso, llevando ropa limpia, cuando oyó la voz de Valeria hablando en voz muy baja dentro del cuarto de Mateo. Algo en su tono hizo que se le helara la sangre. Se escondió detrás de la puerta, que estaba entreabierta, y escuchó una conversación que jamás podría olvidar. «¿Sabes, Mateo?», le decía Valeria al niño, con una voz suave pero cargada de veneno. «Tu mami se preocupó mucho ese día en el carro, ¿sabes? Se preocupó porque tú estabas llorando mucho, haciendo mucho ruido. Y por tratar de calmarte, se distrajo del volante». Camila escuchó al niño hacer un sonido de dolor, un quejido ahogado. «Así que si tú te pones muy agitado otra vez», continuó la tía, implacable, «si lloras fuerte, si haces mucho ruido. Papi puede preocuparse tanto, pero tanto, que también se puede distraer. Y bueno, tú entiendes lo que pasa cuando los papis se distraen, ¿cierto? No queremos que le pase nada malo a papi también, ¿verdad?». Camila sintió que el corazón se le iba a detener. Esa mujer era un monstruo. Estaba haciendo que un niño traumatizado, un niño que ya había perdido a su madre, se sintiera culpable por su muerte. «Y si le cuentas a alguien sobre nuestra pequeña conversación», añadió Valeria, rematando su crueldad, «me voy a poner muy, muy triste. Y tal vez tenga que irme muy lejos. Y entonces papi se va a quedar solito otra vez, igualito que cuando mami se fue para siempre. ¿Tú quieres eso, Mateo?». Camila oyó a Mateo llorando bajito, un llanto roto. El niño estaba siendo torturado, manipulado emocionalmente por su propia tía de la forma más cruel imaginable. Cuando escuchó que Valeria se levantaba, Camila se escondió rápidamente en el cuarto de al lado. En cuanto Valeria bajó las escaleras, ella entró corriendo al cuarto de Mateo. Lo encontró encogido en su silla, con el rostro bañado en lágrimas silenciosas. «Hola, mi príncipe», le dijo, arrodillándose a su lado. «¿Está todo bien? ¿Qué pasó?». Mateo la miró con un terror absoluto en los ojos. Empezó a hacer gestos desesperados con las manos. Primero, señaló su propia boca y luego negó con la cabeza con mucha fuerza. Le estaba diciendo que no podía hablar. Después, señaló la foto de su madre que estaba en la mesita de noche, y luego hizo un gesto como si algo malo, algo terrible, fuera a pasar. Camila entendió el mensaje cifrado. Él creía que si hacía ruido, que si hablaba, las personas a las que quería se iban a lastimar, se iban a morir. «¿Qué te hizo, mi amor? ¿Qué te dijo?», le preguntó, angustiada. Pero Mateo solo podía llorar en silencio, demasiado aterrorizado para reaccionar, atrapado en la telaraña de mentiras y miedo que su tía estaba tejiendo a su alrededor. Esa noche, Santiago encontró a Mateo llorando en la oscuridad otra vez. Era la cuarta vez en esa semana. «¿Qué pasa, hijo? ¿Qué tienes?». Cuenta la papi, le rogaba. Pero Mateo no podía hablar. Tenía demasiado miedo de que algo le pasara a su padre si se atrevía a abrir la boca. La semana siguiente, Valeria comenzó la segunda fase de su plan, destruir por completo la confianza de Santiago en Camila. Empezó a plantar pequeñas dudas, venenosas, durante sus conversaciones casuales. «Santiago, querido, no quiero preocuparte», le decía, con su cara de mosquita muerta. «Pero, ¿no te parece un poco raro cómo ha empeorado Mateo justo después de que llegó esta mucama?».
¿Cómo así, Valeria? Si él había empezado a mejorar gracias a ella. Piénsalo bien, insistía la otra. Él estaba estable, dentro de su problemita, de su silencio. Y entonces llega esta mujer, creando falsas expectativas, prometiendo mejoras milagrosas, y mira cómo está ahora. Peor que nunca. A lo mejor la alteración, la sobreestimulación, le hizo mal. Santiago se quedó pensativo. Era verdad que Mateo estaba mucho peor. Lo que su mente, confundida por el dolor y la presencia de Valeria, no lograba ver, era que el empeoramiento había comenzado justo cuando llegó ella, no cuando llegó Camila. Y hay otra cosa que me preocupa mucho, Santiago, continuó Valeria al día siguiente, mientras tomaban café. Ayer, por casualidad, la oí hablándole a Mateo. Le estaba diciendo que su mami, Esperanza, le manda besitos desde el cielo. Por supuesto, eso no era verdad. Era una mentira completa. Pero Santiago no tenía forma de saberlo. ¿Ella dijo eso?, preguntó, con el ceño fruncido. Sí, Santiago, te lo juro, afirmó Valeria, poniendo una cara de profunda preocupación. Y eso, para un niño en su estado, es terrible. Confunde su cabecita. Lo hace quedarse esperando que su madre vuelva de verdad, le crea falsas esperanzas que solo le hacen más daño. Un niño tan traumatizado no puede oír esas cosas, necesita aceptar la realidad. Y así, Valeria fue plantando más y más mentiras a lo largo de los días. Un día inventaba que había visto a Camila enseñándole a Mateo a mandar besitos al cielo para comunicarse con mami. Otro día le decía que la había escuchado decirle al niño que su mamá vivía en su corazón y que algún día se iban a encontrar otra vez. Las mentiras de Valeria eran muy inteligentes, muy retorcidas. Tomaba cosas que una persona cariñosa y bien intencionada realmente podría decir para consolar a un niño, y las distorsionaba, las convertía en algo peligroso y tóxico. Y Santiago, que ya estaba muy conmocionado y confundido por la presencia de Valeria, que le hacía recordar a Esperanza a cada minuto, empezó a creerle. La situación explotó una tarde, cuando Valeria le mostró a Santiago un papel arrugado que, según ella, había encontrado en el bote de basura del cuarto de Camila. Mira lo que escribió y luego tiró, le dijo, con una expresión de horror. Santiago tomó el papel. Con una letra que imitaba la de Camila, estaba escrito: Mateo necesita una madre. Yo sé que sufre. Tal vez yo pueda ser esa persona para él. Llenar ese vacío. Santiago, dijo Valeria, con la voz entrecortada por la falsa indignación. Esta mujer está obsesionada. Quiere reemplazar a Esperanza. Quiere quedarse con tu hijo. El papel, por supuesto, había sido escrito por la propia Valeria. Pero Santiago, en su estado de vulnerabilidad, no lo sospechó. Fue la gota que derramó el vaso. Esa misma tarde, llamó a Camila a su estudio para hablar. Su tono era frío, distante. Necesito hablar con usted, Camila. Dígame, señor Santiago, dijo ella, sintiendo un nudo en el estómago. Me he enterado de algunas cosas que me preocupan mucho. Me han dicho que usted anda diciéndole a Mateo que su madre le manda besos desde el cielo, que puede comunicarse con ella. Camila se quedó en shock. Se puso pálida. Señor, con todo respeto, yo nunca he dicho nada de eso. Yo solo canto canciones, juego con él a los exploradores. ¿Y este papel?, la interrumpió él, mostrándole la nota falsificada. ¿Usted escribió esto? Escribió que quiere ser la madre de mi hijo. ¿Qué papel es ese?, dijo ella, confundida. Le juro por lo más sagrado que yo no he escrito ningún papel. Pero Santiago ya estaba demasiado envenenado por las mentiras de Valeria para creerle. Ella había hecho un trabajo de manipulación perfecto. Mire, Camila,
no sé exactamente qué es lo que está pasando aquí, dijo él, levantándose. Pero mi hijo está empeorando cada día más desde que usted empezó a crearle estas fantasías. Tal vez sea mejor que replantee toda esta cercanía que ha desarrollado con él. Camila salió de esa conversación completamente destrozada. Sabía que no había hecho nada malo, pero no tenía forma de probarlo. La habían acorralado. Y lo peor de todo, lo que más le dolía, era que Mateo estaba sufriendo cada vez más, y ahora ella ya no podía ayudarlo. Al final de la semana siguiente, Santiago, presionado por Valeria, tomó una decisión que le rompió el corazón a Camila en 1000 pedazos. Camila, le dijo una mañana, sin poder mirarla a la cara. Desde hoy, las reglas van a cambiar. Usted no puede quedarse a solas con Mateo. Bajo ninguna circunstancia. Solo limpiará las habitaciones cuando yo o Valeria estemos presentes, cerca de él. La orden fue como un golpe en el estómago para Camila. La estaban aislando, la estaban alejando del único niño al que ella había logrado ayudar. Pero, señor Santiago, él me necesita. No quiero más conversación sobre este asunto, la cortó él. Es por el bien de mi hijo. Mateo, por supuesto, no entendía nada. No entendía por qué su única amiga, su única fuente de alegría y cariño en mucho tiempo, de repente había sido alejada de él. Veía a Camila todos los días, pero ahora ella solo podía limpiar, siempre vigilada de cerca por la mirada de halcón de Valeria. Ya no podía jugar con él, ya no le contaba historias, ya no le cantaba. El niño se deprimió aún más. Si es que eso era posible. Dejó de comer casi por completo, no dormía bien por las noches, y volvió a ese estado de apatía total de los primeros meses después del accidente. Se pasaba el día entero mirando por la ventana, en silencio. Santiago, aunque le doliera admitirlo, se daba cuenta de que algo estaba terriblemente mal. Alejar a Camila no había funcionado. Su hijo estaba empeorando a pasos agigantados. Pero estaba tan confundido, tan manipulado, que no lograba descubrir qué era. Y fue en esta época de oscuridad total, amigas, que Santiago, a pesar de su confusión, comenzó a notar cosas. Pequeñas cosas extrañas sobre Valeria que no encajaban. Ella decía que había pasado los últimos 2 años en España. Pero a veces, conocía detalles muy específicos de la rutina actual de la casa, cosas que habían cambiado recientemente. Sabía exactamente en qué estante de la cocina guardaban ahora las galletas favoritas de Mateo. Recordaba hábitos de él, de Santiago, que él mismo había cambiado hacía apenas unos pocos meses. Una noche, Santiago estaba pasando por el cuarto de Mateo cuando oyó a Valeria hablando allá adentro. Y su tono de voz era diferente. No era el tono dulce y cariñoso que usaba frente a él. Era un tono frío, amenazante. Y si tratas de contarle a papi sobre nuestra conversación, la oyó decir, me voy a tener que ir muy, muy lejos. Y sabes lo que va a pasar, ¿verdad? Papi se va a poner tan triste que puede enfermarse, igual que se enfermó mami. Santiago se quedó helado en el pasillo. ¡Qué conversación! ¿Por qué Valeria le diría una cosa tan cruel a un niño? Pero cuando entró de golpe en el cuarto, encontró a Valeria cantándole una nana a Mateo, con la mayor dulzura del mundo. Estaba un poco agitado, le explicó ella, sonriendo. Solo lo estaba calmando para que se durmiera. Santiago no estaba seguro de lo que había oído. Tal vez, con el estrés y la falta de sueño, lo había imaginado todo. Pero fue de madrugada cuando todo, finalmente, se volvió un caos. Santiago oyó a Mateo llorando desesperadamente en su cuarto. Un llanto de terror puro. Corrió hacia allá y, cuando abrió la puerta, encontró a Camila ya adentro, abrazando al niño, que se aferraba a ella con todas sus fuerzas. Había desobedecido sus órdenes. ¿Qué está haciendo usted aquí?,
le gritó él, lleno de una furia confusa. ¿No le dije claramente que no podía quedarse a solas con él? Señor Santiago, por favor, escúchelo, le suplicó ella, con lágrimas en los ojos. Estaba llorando mucho, estaba teniendo una pesadilla terrible. Solo quería ayudar. No me importa, desobedeció una orden directa. Camila miró a Mateo, que se estaba agarrando de su blusa como si ella fuera la única balsa de salvación en medio de un océano de miedo. Él me necesita, señor Santiago, le dijo, mirándolo a los ojos. Algo en esta casa lo está llenando de mucho, mucho miedo. Lo que ninguno de los dos sabía es que Valeria estaba de pie en la puerta del pasillo, en la oscuridad, observando toda la escena con una sonrisa satisfecha en el rostro. Todo, absolutamente todo, estaba saliendo exactamente como lo había planeado. Y hay otra cosa que me preocupa mucho, Santiago, continuó Valeria al día siguiente, mientras tomaban café. Ayer, por casualidad, la oí hablándole a Mateo. Le estaba diciendo que su mami, Esperanza, le manda besitos desde el cielo. Por supuesto, eso no era verdad. Era una mentira completa. Pero Santiago no tenía forma de saberlo. ¿Ella dijo eso?, preguntó, con el ceño fruncido. Sí, Santiago, te lo juro, afirmó Valeria, poniendo una cara de profunda preocupación. Y eso, para un niño en su estado, es terrible. Confunde su cabecita. Lo hace quedarse esperando que su madre vuelva de verdad, le crea falsas esperanzas que solo le hacen más daño. Un niño tan traumatizado no puede oír esas cosas, necesita aceptar la realidad. Y así, Valeria fue plantando más y más mentiras a lo largo de los días. Un día inventaba que había visto a Camila enseñándole a Mateo a mandar besitos al cielo para comunicarse con mami. Otro día le decía que la había escuchado decirle al niño que su mamá vivía en su corazón y que algún día se iban a encontrar otra vez. Las mentiras de Valeria eran muy inteligentes, muy retorcidas. Tomaba cosas que una persona cariñosa y bien intencionada realmente podría decir para consolar a un niño, y las distorsionaba, las convertía en algo peligroso y tóxico. Y Santiago, que ya estaba muy conmocionado y confundido por la presencia de Valeria, que le hacía recordar a Esperanza a cada minuto, empezó a creerle. La situación explotó una tarde, cuando Valeria le mostró a Santiago un papel arrugado que, según ella, había encontrado en el bote de basura del cuarto de Camila. Mira lo que escribió y luego tiró, le dijo, con una expresión de horror. Santiago tomó el papel. Con una letra que imitaba la de Camila, estaba escrito: Mateo necesita una madre. Yo sé que sufre. Tal vez yo pueda ser esa persona para él. Llenar ese vacío. Santiago, dijo Valeria, con la voz entrecortada por la falsa indignación. Esta mujer está obsesionada. Quiere reemplazar a Esperanza. Quiere quedarse con tu hijo. El papel, por supuesto, había sido escrito por la propia Valeria. Pero Santiago, en su estado de vulnerabilidad, no lo sospechó. Fue la gota que derramó el vaso. Esa misma tarde, llamó a Camila a su estudio para hablar. Su tono era frío, distante. Necesito hablar con usted, Camila. Dígame, señor Santiago, dijo ella, sintiendo un nudo en el estómago. Me he enterado de algunas cosas que me preocupan mucho. Me han dicho que usted anda diciéndole a Mateo que su madre le manda besos desde el cielo, que puede comunicarse con ella. Camila se quedó en shock. Se puso pálida. Señor, con todo respeto, yo nunca he dicho nada de eso. Yo solo canto canciones, juego con él a los exploradores. ¿Y este papel?, la interrumpió él, mostrándole la nota falsificada. ¿Usted escribió esto? Escribió que quiere ser la madre de mi hijo. ¿Qué papel es ese?, dijo ella, confundida. Le juro por lo más sagrado que yo no he escrito ningún papel.
Pero Santiago ya estaba demasiado envenenado por las mentiras de Valeria para creerle. Ella había hecho un trabajo de manipulación perfecto. Mire, Camila, no sé exactamente qué es lo que está pasando aquí, dijo él, levantándose. Pero mi hijo está empeorando cada día más desde que usted empezó a crearle estas fantasías. Tal vez sea mejor que replantee toda esta cercanía que ha desarrollado con él. Camila salió de esa conversación completamente destrozada. Sabía que no había hecho nada malo, pero no tenía forma de probarlo. La habían acorralado. Y lo peor de todo, lo que más le dolía, era que Mateo estaba sufriendo cada vez más, y ahora ella ya no podía ayudarlo. Al final de la semana siguiente, Santiago, presionado por Valeria, tomó una decisión que le rompió el corazón a Camila en 1000 pedazos. Camila, le dijo una mañana, sin poder mirarla a la cara. Desde hoy, las reglas van a cambiar. Usted no puede quedarse a solas con Mateo. Bajo ninguna circunstancia. Solo limpiará las habitaciones cuando yo o Valeria estemos presentes, cerca de él. La orden fue como un golpe en el estómago para Camila. La estaban aislando, la estaban alejando del único niño al que ella había logrado ayudar. Pero, señor Santiago, él me necesita. No quiero más conversación sobre este asunto, la cortó él. Es por el bien de mi hijo. Mateo, por supuesto, no entendía nada. No entendía por qué su única amiga, su única fuente de alegría y cariño en mucho tiempo, de repente había sido alejada de él. Veía a Camila todos los días, pero ahora ella solo podía limpiar, siempre vigilada de cerca por la mirada de halcón de Valeria. Ya no podía jugar con él, ya no le contaba historias, ya no le cantaba. El niño se deprimió aún más. Si es que eso era posible. Dejó de comer casi por completo, no dormía bien por las noches, y volvió a ese estado de apatía total de los primeros meses después del accidente. Se pasaba el día entero mirando por la ventana, en silencio. Santiago, aunque le doliera admitirlo, se daba cuenta de que algo estaba terriblemente mal. Alejar a Camila no había funcionado. Su hijo estaba empeorando a pasos agigantados. Pero estaba tan confundido, tan manipulado, que no lograba descubrir qué era. Y fue en esta época de oscuridad total, amigas, que Santiago, a pesar de su confusión, comenzó a notar cosas. Pequeñas cosas extrañas sobre Valeria que no encajaban. Ella decía que había pasado los últimos 2 años en España. Pero a veces, conocía detalles muy específicos de la rutina actual de la casa, cosas que habían cambiado recientemente. Sabía exactamente en qué estante de la cocina guardaban ahora las galletas favoritas de Mateo. Recordaba hábitos de él, de Santiago, que él mismo había cambiado hacía apenas unos pocos meses. Una noche, Santiago estaba pasando por el cuarto de Mateo cuando oyó a Valeria hablando allá adentro. Y su tono de voz era diferente. No era el tono dulce y cariñoso que usaba frente a él. Era un tono frío, amenazante. Y si tratas de contarle a papi sobre nuestra conversación, la oyó decir, me voy a tener que ir muy, muy lejos. Y sabes lo que va a pasar, ¿verdad? Papi se va a poner tan triste que puede enfermarse, igual que se enfermó mami. Santiago se quedó helado en el pasillo. ¡Qué conversación! ¿Por qué Valeria le diría una cosa tan cruel a un niño? Pero cuando entró de golpe en el cuarto, encontró a Valeria cantándole una nana a Mateo, con la mayor dulzura del mundo. Estaba un poco agitado, le explicó ella, sonriendo. Solo lo estaba calmando para que se durmiera. Santiago no estaba seguro de lo que había oído. Tal vez, con el estrés y la falta de sueño, lo había imaginado todo. Pero fue de madrugada cuando todo, finalmente, se volvió un caos. Santiago oyó a Mateo llorando desesperadamente en su cuarto. Un llanto de terror puro. Corrió hacia allá y, cuando abrió la puerta,
Encontró a Camila ya adentro, abrazando al niño, que se aferraba a ella con todas sus fuerzas. Había desobedecido sus órdenes. «¿Qué está haciendo usted aquí?», le gritó él, lleno de una furia confusa. «¿No le dije claramente que no podía quedarse a solas con él?». «Señor Santiago, por favor, escúchelo», le suplicó ella, con lágrimas en los ojos. Estaba llorando mucho, estaba teniendo una pesadilla terrible. Solo quería ayudar. «No me importa», desobedeció una orden directa. Camila miró a Mateo, que se estaba agarrando de su blusa como si ella fuera la única balsa de salvación en medio de un océano de miedo. «Él me necesita, señor Santiago», le dijo, mirándolo a los ojos. «Algo en esta casa lo está llenando de mucho, mucho miedo». Lo que ninguno de los dos sabía es que Valeria estaba de pie en la puerta del pasillo, en la oscuridad, observando toda la escena con una sonrisa satisfecha en el rostro. Todo, absolutamente todo, estaba saliendo exactamente como lo había planeado. Camila empezó a prestar atención a cada detalle, a cada palabra. Se dio cuenta de que Valeria conocía el nombre del nuevo repartidor de pizza, un muchacho que había comenzado a trabajar hacía apenas 4 meses. Sabía que la farmacia de la esquina había cambiado de dueño recientemente. Conocía detalles de la vida del barrio que una persona que hubiera estado 2 años fuera del país no tendría por qué saber. Fue durante una conversación con Santiago, en la que él desahogaba su pena, que Camila descubrió algo aún más perturbador. «¿Sabes, Camila?», le comentó él, con la mirada perdida. «Hasta el día de hoy, no entiendo cómo Esperanza perdió el control del carro. Ella manejaba desde que era una jovencita. Conocía esa carretera como la palma de su mano». «¿Cómo así, señor?». «Era súper cuidadosa. Nunca corría, siempre respetaba los límites». «Y el reporte de la policía dice que el día del accidente, incluso iba muy despacio por la lluvia. Pero el carro, simplemente, se salió de la vía en una curva, como si, no sé, como si alguien hubiera jalado el volante de repente». El corazón de Camila se aceleró, golpeando con fuerza contra sus costillas. «Alguien jaló el volante». «Y Mateo», continuó Santiago, sin darse cuenta del impacto de sus palabras en ella, «en los primeros días después del accidente, cuando todavía estaba en el hospital, lloraba mucho y hacía unos gestos muy extraños con las manos, como si hubiera visto a 2 personas peleando dentro del carro. Pero los médicos nos dijeron que era el trauma, que a veces los niños inventan cosas para procesar lo que no entienden». 2 personas peleando. Igual que en los dibujos que Mateo hacía hasta el día de hoy. Esa noche, Camila no pudo dormir. Daba vueltas en la cama, con la mente trabajando a 1000 por hora. Las piezas del rompecabezas se estaban encajando de una manera aterradora en su cabeza. Si Valeria nunca había salido de la ciudad, si había vuelto justo por el dinero de la herencia, si Mateo había visto a 2 personas peleando en el carro, y si el accidente no había sido un accidente. La idea era tan terrible, tan monstruosa, que trató de alejarla de su mente, pero no pudo. Un niño de 6 años no inventaría dibujos tan específicos, tan consistentes, sobre carros y 2 mujeres idénticas peleando. Algunos días después, Santiago, sintiéndose más en confianza con ella, decidió contarle oficialmente lo de la herencia. «Camila, no se lo había comentado a nadie», le dijo, «pero mi abuelo materno murió hace un par de meses en el extranjero. Y me dejó una herencia bastante considerable». «Ah, sí. Cuánto lo siento por su abuelo». «Pero qué bueno por usted, señor Santiago», dijo Camila, fingiendo sorpresa, pero ahora entendía todo a la perfección. Por eso había vuelto Valeria. Por los 15.000 millones de pesos. «Sí, es mucho dinero», admitió él. «Valeria me está ayudando a pensar qué hacer con toda esa plata. De hecho,
Sugirió que podríamos vender esta casa, que es muy grande y tiene muchos recuerdos tristes, comprar algo más pequeño, y tal vez mudarnos de ciudad. Empezar de cero en otro lugar. Camila sintió un frío en el estómago. Claro. Valeria quería llevarse a Santiago y a Mateo lejos. Aislarlos de cualquier persona que pudiera arruinar sus planes, de cualquier recuerdo, de cualquier testigo. ¿Y Mateo?, preguntó ella. ¿Cómo ha tomado él esa idea de la mudanza? Santiago suspiró profundamente. Se agita mucho cuando hablamos de eso. Se pone muy nervioso. Ayer mismo, después de que Valeria le mencionara lo de irnos, dibujó unas cosas extrañas otra vez. ¿Qué tipo de cosas, señor? Lo de siempre. Carros, mujeres, dibujos medio confusos. Valeria piensa que es su mente tratando de bloquear el trauma, de olvidar. Pero Camila estaba segura de que no era eso. Mateo no estaba tratando de olvidar. Estaba tratando de contar la verdad de la única manera que podía. ¿Podría ver los dibujos, señor?, se atrevió a preguntar. Santiago dudó. No lo sé, Camila. Valeria me ha dicho que es mejor no prestarles mucha atención, que mientras más nos enfoquemos en el trauma, peor se pone para él. Claro que sí. Ella lo entendía perfectamente. Valeria no quería que nadie, y mucho menos Santiago, viera lo que Mateo estaba tratando desesperadamente de comunicar. Esa tarde, Camila logró quedarse a solas con Mateo por unos pocos minutos, mientras Valeria estaba en una llamada telefónica. El niño estaba en la sala, mirando por la ventana con su expresión triste de siempre. «Hola, mi príncipe», le dijo ella, en voz baja. ¿Está bien? Mateo la miró con sus ojos grandes y tristes. Y entonces hizo un gesto, señalando el papel y los lápices de colores que estaban en la mesita de centro. «¿Quieres dibujar algo para mí?», le preguntó ella. Él asintió con la cabeza. Tomó el lápiz con sus manitas temblorosas y comenzó a garabatear en el papel con una urgencia que nunca le había visto. El dibujo que salió esta vez fue más claro, más detallado que los otros. Eran dos mujeres idénticas, con el pelo rubio, dentro de un carro. Una de ellas sostenía el volante, y la otra, la que estaba en el asiento del copiloto, estaba jalando ese volante con fuerza, con una expresión de furia en el rostro. Y en el asiento de atrás, un niño pequeño, con la cara llena de lágrimas, lloraba. Camila sintió que la sangre se le helaba. «Mateo», susurró. «¿Tú viste esto pasar, mi amor? El día que mami se lastimó». El niño la miró y asintió lentamente, con los ojos llenos de lágrimas que empezaban a rodar por sus mejillas. La tía Valeria estaba en el carro. Otro asentimiento. Estaban peleando por el volante. Mateo soltó un sollozo y señaló con su dedito la figura de Valeria en el dibujo. Después, hizo un movimiento brusco con sus manos, como si estuviera jalando algo con mucha fuerza. Camila ya no pudo más. Abrazó al niño, que se arrojó en sus brazos, llorando desconsoladamente, liberando por fin parte del terror que llevaba guardado por 2 años. Era la primera vez en semanas que buscaba el cariño de alguien. «Fuiste muy valiente al mostrarme esto, mi príncipe», le susurró ella al oído. Pero cuando levantó los ojos, vio a Valeria parada en la puerta, con esa sonrisa helada que ya conocía tan bien. «¡Qué escena tan bonita!», dijo Valeria, con un sarcasmo que cortaba el aire. «Ustedes dos son muy cercanos, ¿verdad?». Mateo, al escuchar su voz, se alejó de Camila inmediatamente, como si hubiera tocado algo que quema, y volvió a su estado apático, con la mirada perdida. El miedo había regresado. Justo en ese momento llegó Santiago. «¿Pasó algo? ¿Por qué llora Mateo?». «Nada importante, querido», respondió Valeria rápidamente, adelantándose a Camila.
Solo nuestra Camilita, consolando a Mateo otra vez. De verdad que tiene una manera muy, muy especial con él. Y la forma en que lo dijo, amigas, dejó bien claro que iba a usar ese momento en contra de Camila, tarde o temprano. En los días que siguieron a esa revelación, Valeria, sintiéndose descubierta y acorralada, aumentó la presión desde todos los lados. Con Santiago, intensificó su campaña de desprestigio contra Camila, plantando dudas cada vez más venenosas. ¿Te has dado cuenta de cómo Mateo se aferra a ella, Santiago? Le decía. Eso no está nada bien. Un niño tan traumatizado no puede crear esa dependencia emocional con una empleada. Es peligroso para su recuperación. Podría estar confundiendo los roles. Con Mateo, el chantaje emocional se volvió aún más cruel y directo. Lo acorralaba en su cuarto cuando estaban solos. ¿Le mostraste algún dibujito a Camila, mi amor? Le preguntaba con su voz falsamente dulce. Porque si lo hiciste, ella podría meterse en problemas muy, muy feos. Y papi también podría molestarse mucho, mucho. No queremos eso, ¿verdad? Y con Camila, las amenazas, que antes eran sutiles, se volvieron claras como el agua. Tienes una familia muy bonita, ¿cierto, Camila? Le dijo un día, de la nada, mientras ella limpiaba la cocina. Tu madre, tu hermano. Es muy importante en esta vida cuidar bien a las personas que amamos, ¿no crees? La forma en que lo dijo, con esa sonrisa helada, le puso los pelos de punta a Camila. ¿Cómo sabe usted de mi familia? Por cierto, ¿cómo está tu madre? Todavía vive en esa casita tan colorida de la calle Flores. Camila se congeló. Nunca, jamás, le había dicho a nadie en esa casa donde vivía su madre. ¿Y tu hermano? Diego, ¿cierto? Continuó Valeria, disfrutando del pánico en los ojos de Camila. Un muchacho muy trabajador. Todavía trabaja en el turno de noche en la estación de servicio de la carretera, ¿verdad? El corazón de Camila se disparó. Valeria había investigado a toda su familia. Sabía dónde encontrarlos. ¿Por qué me pregunta todo eso? Logró decir, con la voz temblorosa. Solo curiosidad, querida, respondió Valeria, dándole una palmadita en el hombro. De la misma manera que tú tienes tanta curiosidad sobre ciertas cosas que no te incumben. La amenaza era bien clara. Si Camila seguía haciendo preguntas, si se atrevía a hablar, su familia podría pagar el precio. Esa noche, muerta de miedo, Camila llamó a su casa. Mamá, ¿están bien por allá? ¿Todo tranquilo? Sí, mija, todo bien. ¿Por qué? ¿Pasa algo? No, nada. Solo, si aparece algún extraño por allá, si alguien les hace preguntas raras, por favor, no abran la puerta y llámenme enseguida. Ay, Camila, me estás preocupando. ¿En qué andas metida? Es solo precaución, mami. Solo precaución. Pero Camila sabía que la precaución no iba a ser suficiente. Valeria ya había demostrado que era capaz de cualquier cosa. Y fue en esta época que se dio cuenta de que no solo la estaban amenazando, la estaban vigilando. Valeria empezaba a aparecerse en los lugares más inesperados, siempre con la excusa de una casualidad. «Ay, Camila, qué casualidad encontrarte aquí en la panadería», le decía, apareciendo a su lado mientras compraba el pan. «Qué raro, tú también viniste al supermercado hoy. ¡Qué mundo tan pequeño!». Eran demasiadas casualidades para ser casuales. La estaban siguiendo, controlando cada uno de sus movimientos. Durante una de esas casualidades, en el pasillo de las verduras del supermercado, Valeria dejó escapar algo revelador. «¿Sabes, Camila?», le dijo, mientras elegía unos tomates. «Algunas personas hacen demasiadas preguntas en la vida. Y eso,
A veces, puede ser muy complicado para ellas. No sé de qué me habla, señora. Quiero decir que la curiosidad excesiva, a veces, trae problemas muy serios, continuó Valeria, mirándola fijamente. Especialmente cuando una se mete con cosas que ya deberían haber quedado enterradas en el pasado. Valeria no confesó nada directamente, pero el mensaje era claro. Sabía que Camila había descubierto demasiadas cosas. ¿Entiendes de qué te hablo, cierto, Camila?, le preguntó, con una sonrisa maliciosa. Camila solo movió la cabeza, fingiendo que no entendía, pero por dentro estaba completamente aterrorizada. Al final de la sexta semana de esta pesadilla, Valeria se dio cuenta de que tenía que actuar, y rápido. Mateo seguía tratando de comunicarse con Camila a través de los dibujos cada vez que tenía una oportunidad. Santiago, aunque confundido, estaba comenzando a hacer preguntas incómodas sobre las inconsistencias en su historia. ¿Y Camila? Camila ya sabía demasiadas cosas. Era un cabo suelto muy peligroso. Era hora de resolver el problema de una vez por todas. Esa tarde, Santiago salió a una reunión con unos abogados para resolver los últimos asuntos de la herencia. Mateo, después del almuerzo, se había quedado dormido en el sofá de la sala. La casa estaba silenciosa, en calma. Camila, querida, dijo Valeria, apareciendo en la sala con 2 tazas en la mano. ¿Qué tal un tecito? Te ves muy tensa últimamente. Camila sospechó de inmediato, pero no quería parecer paranoica. Gracias, señora Valeria. Me caería bien. Valeria fue a la cocina. Mientras el agua hervía, abrió su bolso, sacó el frasco de sus calmantes fuertes y pulverizó una de las pastillas. La mezcló cuidadosamente en una de las tazas de té. Era un medicamento muy potente que usaba para dormir por las noches. Para alguien del tamaño de Camila, la dejaría inconsciente en minutos. Aquí tienes, le dijo, entregándole la taza envenenada. Es un té especial, de hierbas calmantes. Lo uso siempre que estoy un poco ansiosa. Camila tomó la taza. El té tenía un olor extraño, un poco amargo. Lo notó en el primer sorbo que dio. Tiene un sabor diferente, dijo, con cautela. Ah, sí, exclamó Valeria, como si lo hubiera recordado de repente. Es que le puse un poquito de miel de una flor especial. Queda más sabroso así, ¿verdad? Camila fingió que iba a beber un gran sorbo. Pero cuando Valeria se dio la vuelta para mirar por la ventana, con un movimiento rápido y silencioso, vertió todo el líquido del té en la maceta de una planta que estaba a su lado, en el suelo. ¿Sabes, Camila?, dijo Valeria, todavía de espaldas a ella. He estado pensando mucho en nuestra situación aquí. ¿Qué situación, señora? Bueno, tú has sido una empleada muy observadora últimamente. Haces muchas preguntas sobre la familia, te interesas por cosas que no te corresponden. El tono de Valeria estaba cambiando, volviéndose más frío, más siniestro. Y las personas muy curiosas, a veces, descubren cosas que pueden ser muy, muy peligrosas para ellas. Camila, siguiendo con su plan, empezó a fingir que se estaba quedando dormida, que el supuesto sedante le estaba haciendo efecto. Recostó la cabeza en el respaldo de la silla y cerró los ojos a medias. No, no entiendo de qué me habla. Claro que entiendes, dijo Valeria, acercándose a ella, pensando que ya estaba drogada. Sabes exactamente de qué te estoy hablando. Valeria se agachó cerca de la silla donde Camila fingía estar casi inconsciente. Su rostro, ahora que creía tener el control total, mostraba una maldad pura. Algunas personas no saben cuándo parar de meterse donde no deben, Camilita, le susurró, con un aliento que olía a veneno. Y eso, inevitablemente, trae consecuencias muy,
muy tristes. Se acercó aún más a su oído. Tienes una familia tan hermosa. Tu madre, tu hermano. Sería una verdadera pena que algo malo les pasara por culpa de tu estúpida curiosidad. Camila siguió fingiendo que casi se desmayaba, respirando hondo, pero por dentro estaba completamente alerta, con el corazón latiéndole a 1000 por hora. ¿Qué quiere de mí?, balbuceó, arrastrando las palabras. Lo que siempre quise desde el día que llegaste, respondió Valeria, levantándose. Que desaparezcas de nuestra vida. De la vida de Santiago. Y sobre todo, de la vida de Mateo. Valeria comenzó a caminar por la sala, hablando como si estuviera pensando en voz alta, saboreando su victoria. ¿Sabes cuál va a ser la historia oficial? Que estabas muy deprimida. Que la presión de no poder ayudar a un niño tan traumatizado fue demasiado para ti. El peso de la culpa te superó. Y decidiste, pobrecita, que tu vida ya no valía la pena. Camila se dio cuenta, con un horror helado, de lo que estaba planeando. Valeria iba a matarla y a hacer que pareciera un suicidio. ¿Por qué?, logró preguntar. ¿Por qué está haciendo todo esto? Valeria se detuvo y la miró con un odio que había estado acumulando por años. Porque finalmente puedo tener la vida que siempre debió haber sido mía, exclamó, con la voz cargada de un resentimiento profundo. Yo conocí a Santiago primero, fui yo la que se enamoró del primero. Pero mi hermana, mi perfecta hermana Esperanza, siempre tan buena, llegó y me lo quitó todo. Arruinó todo. Las palabras salían de su boca como un torrente de veneno. Y ahora que ella, por fin, no está en el camino, ¿crees que voy a dejar que una empleaducha cualquiera, una recogida como tú, venga a arruinar mis planes? Jamás. Camila siguió fingiendo que estaba perdiendo la conciencia, pero escuchaba cada palabra con una tensión desesperada. Santiago va a estar muy triste a principio, claro, pobrecito, continuó Valeria, con un tono de falsa compasión. Pero no te preocupes, yo voy a estar aquí para consolarlo, para apoyarlo. Y Mateo, bueno, los niños son resistentes, olvidan las cosas con el tiempo. Se acostumbrará. Y fue en ese momento que Camila entendió que esto ya no se trataba solo de ella. Si Valeria lograba lo que quería, si se salía con la suya, ese niño inocente, ese pequeño angelito, iba a quedar a merced de una mujer sin alma, una mujer capaz de cualquier cosa por dinero y por celos. Aunque fingía estar drogada, Camila sabía que tenía que encontrar una forma de escapar. No solo para salvar su propia vida, sino para proteger a Mateo. Porque si ella no lograba detener a Valeria en ese momento, nadie más iba a estar ahí para defender a ese niño. Continuó con su actuación, dejando caer la cabeza hacia un lado, como si se hubiera desmayado por completo. Valeria, satisfecha, salió de la sala para buscar, seguramente, las cosas que necesitaba para montar su teatro macabro. Y fue entonces cuando Camila oyó un ruido en el corredor. Unos pasitos pequeños, arrastrados. Mateo. Mateo se había despertado. El niño apareció en la puerta de la sala, todavía con los ojos medio dormidos, frotándose la carita. Cuando vio a Camila, sonrió un poquito, con esa dulzura que solo él tenía. En ese instante, Valeria regresó. Y en sus manos traía una cuerda gruesa. Se puso completamente furiosa al ver que Mateo estaba despierto, y que Camila, alertada por la presencia del niño, ya se estaba poniendo de pie. Bueno, dijo Valeria, y su tono de voz cambió por completo. Ya no tenía nada de dulce ni de calculador. Era la voz de alguien que se había cansado de fingir, la voz de una bestia acorralada. Parece que mi tecito no funcionó tan bien como esperaba. Mateo, al ver la cuerda en la mano de su tía y la expresión de furia en su rostro, se dio cuenta de que algo estaba terriblemente mal. Miró a Camila,
que se había puesto protectoramente delante de él, y sus ojitos se llenaron de un miedo que Camila nunca le había visto. «Qué bueno que despertaste, Mateo», dijo Valeria, bloqueando la única salida de la sala. «Así vas a poder despedirte de tu amiguita Camila para siempre». Camila trató de moverse, de buscar una escapatoria, pero no había por dónde pasar. Estaban atrapadas. Y fue en ese momento, amigas, en el momento de mayor desesperación, que algo absolutamente extraordinario sucedió. Break time equals 0. 5s/. Mateo, el pequeño Mateo que llevaba 2 años atrapado en el silencio, vio a la mujer que amaba, a su única amiga, en peligro mortal. Y sintió una urgencia, una fuerza, un coraje que no había sentido en 2 largos años. Tenía que proteger a Camila. Tenía que salvarla. No. El grito salió de su garganta como un trueno, como una explosión. Fue la primera palabra clara y fuerte que pronunció en 2 años. Valeria se quedó en shock, completamente paralizada por el grito. La cuerda se le resbaló de las manos y cayó al suelo. «No. Lastimes», gritó Mateo de nuevo. Las palabras salían quebradas, roncas por el desuso, pero firmes y decididas. Camila, no». Trataba de formar frases, con un esfuerzo enorme. Ella mala», dijo, señalando a Valeria con su dedito tembloroso. Papi, empezó a gritar, esta vez más fuerte. Y como si fuera un milagro, justo en ese momento, Santiago estaba llegando a la casa. Había olvidado unos papeles. Oyó la voz de su hijo, una voz que no había escuchado en una eternidad, y corrió hacia adentro, pensando que algo terrible había pasado. Cuando entró a la sala, no entendía nada. Vio a Valeria con la cuerda en el suelo, a Camila acorralada, y a Mateo, su hijo mudo, gritando. «¿Qué está pasando aquí?» «Papi, ella quiere lastimar a Camila», dijo Mateo, y las palabras, aunque lentas, salieron claras. «Valeria, ¿qué historia es esta?», preguntó Santiago, confundido. Pero Mateo no paró. Era como si una represa se hubiera roto dentro de él. «Ella, en el carro, con mami». Santiago se quedó helado. ¿Qué carro, hijo? ¿Qué estás diciendo? Ella. Giallo. Ella giallo al volante. Santiago sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Miró a Valeria, que estaba pálida como un fantasma. Yo vi todo», gritaba Mateo, llorando, liberando por fin el secreto que lo había estado ahogando por 2 años. «Ellas, peleando en el carro. Tía Valeria jaló». Cada palabra era como un golpe en el estómago de Santiago. Mami se cayó. Por culpa de ella. Santiago se giró lentamente hacia Valeria. Su rostro era una máscara de horror y de una rabia que empezaba a hervir. «Valeria». «No es verdad, Santiago, no es verdad», gritó ella, desesperada. «El niño está confundido, está traumatizado, está inventando cosas». «No estoy confundido, yo recuerdo», gritó Mateo, con una fuerza nueva. «Ella dijo que te quería para ella, que mami te robó». Santiago miró a los ojos de Valeria y vio algo que nunca había visto antes. Miedo. Y culpa. «Tú, mataste a mi esposa», dijo él. No fue una pregunta. Fue una afirmación. Valeria, viendo que estaba acorralada, se derrumbó. «No fue a propósito, fue un accidente», sollozó. «Estábamos discutiendo en el carro, sí. Ella descubrió que yo todavía te amaba, dijo que te lo iba a contar todo. Solo quería hacerla parar, que me escuchara, pero se resistió y el volante». «Y mi esposa murió», terminó Santiago, con la voz muerta. «Y me dejaste culparme por 2 años».
Dejaste que mi hijo cargara con ese trauma, con esa culpa. Santiago sacó su celular y marcó el número de la policía. Aló. Necesito una patrulla en mi casa. Tengo una confesión de asesinato aquí. La policía llegó en 15 minutos. Encontraron a Valeria sentada en el suelo, llorando. A Santiago, abrazando a Mateo. Y a Camila, todavía en shock, pero de pie. Señora Valeria Herrera, dijo un oficial, está arrestada por el homicidio de Esperanza Herrera y por la tentativa de homicidio de Camila Morales. Mientras le ponían las esposas, Valeria miró una última vez a Santiago. Siempre te amé, Santiago. Más que ella. Quien ama no mata, Valeria, respondió él. Abrazó a Mateo con fuerza. Todo está bien, hijo. Se acabó. Papi, susurró el niño, aferrándose a él. Yo no maté a mami, ¿verdad? No, mi amor, le dijo Santiago, con los ojos llenos de lágrimas. Nunca. Nunca tuviste la culpa de nada. Entonces, se volteó hacia Camila. Perdóname, le dijo. Perdóname por no haberte creído. Por haber dejado que todo esto pasara. Usted no sabía nada, señor, respondió ella. Nadie sabía. Mateo corrió hacia los brazos de Camila. Camila, estoy bien, yo hablé, le dijo, con una sonrisa que iluminó toda la habitación. Sí, mi príncipe, le dijo ella, abrazándolo. Hablaste. Y fuiste muy, muy valiente. Yo te salve. Sí, mi amor, le respondió ella, llorando de emoción. Tú me salvaste. Me salvaste a mí, y salvaste a tu papi también. Y Santiago, mirando a esa mujer increíble abrazando a su hijo, entendió algo que debería haber notado mucho antes. Ella no era solo la empleada que había cuidado a su hijo. Era la mujer que le había devuelto la vida, que había traído la luz de vuelta a su casa, que había arriesgado su propia vida para protegerlos. Era, sin duda, la familia que el destino les había enviado. En los días que siguieron a esa tarde de terror y revelaciones, la casa de los Herrera se transformó. El silencio pesado y triste fue reemplazado por un sonido nuevo, o más bien, un sonido redescubierto, la voz de Mateo. No paraba de hablar, como si quisiera compensar de golpe todo el tiempo perdido, todos los silencios forzados. Las palabras todavía le salían despacio, a veces se trababa un poquito, pero cada frase era una victoria, una celebración. La relación entre Santiago y Camila también cambió. Se volvieron más cercanos, unidos por la terrible experiencia que habían compartido. Todavía no había nada romántico entre ellos, no era el momento. Pero había una complicidad, un profundo respeto y un cariño que nacía de haber sobrevivido a una tormenta juntos. El caso de Valeria salió en todas las noticias, por supuesto. La tía asesina se convirtió en la comidilla de todo el país. Pero Santiago, con una ferocidad de león protegiendo a su cachorro, mantuvo a Mateo completamente alejado de los reporteros y del escándalo. El niño se estaba recuperando increíblemente bien. Hablaba más cada día, reía más, jugaba más. Y lo más importante, ya no se orinaba en la cama. Las pesadillas se habían ido. Un año después. Imagínense la misma casa, amigas, pero completamente diferente. Ahora tiene vida. Tiene risas que rebotan en las paredes. Tiene música sonando por las tardes. Mateo ya habla normalmente, con la naturalidad y el desparpajo de cualquier niño de 9 años. Todavía está en su silla de ruedas, sí, pero eso ya no es lo que lo define. La silla es solo su forma de moverse, no un ancla que lo detiene. Y es un niño feliz. Santiago y Camila llevan 6 meses de novios. Empezaron despacito, con calma,
construyendo una relación basada en el amor verdadero, no en la tragedia que los unió. Y hoy es un día muy especial. Santiago vie a proponer matrimonio a Camila. Están los tres en el jardín, en una tarde soleada. Mateo está intentando volar una cometa que Santiago le hizo, riendo cada vez que el viento la levanta. Camila, dice Santiago, acercándose a ella. Su voz tiembla un poquito. Hay algo que quiero preguntarte. Y entonces se arrodilla en el pasto, para quedar a la altura de ella, que está sentada en una banca. Saca una cajita pequeña de su bolsillo. ¿Quieres casar conmigo? Camila se queda sin palabras, con los ojos llenos de lágrimas de felicidad. Quiero, susurra. Sí, sí quiero. Mateo, que lo ha visto todo, suelta la cometa y grita de alegría. Sí, ahora Camila va a ser mi mamá de verdad. Si tú quieres, mi príncipe, le dice Camila, riendo entre lágrimas. Quiero mucho, responde él. Y los tres se abrazan ahí, en medio del jardín, bajo el sol de la tarde, formando por fin la familia que tanto merecían. Después del almuerzo, van al cementerio. Es la segunda vez que Mateo visita la tumba de su madre desde el accidente. Santiago empuja su silla hasta la lápida de mármol blanco. Camila camina a su lado. Hola, mami, dice Mateo, y su voz es firme, sin miedo. Vine a contarte que estoy bien. Que ya estamos bien. Mira a Camila y le toma la mano. Ella es Camila, mami. Se va a casar con papi. Ella nos cuida mucho. Creo que a ti te habría gustado mucho. Santiago aprieta la mano de Camila, emocionado. Ah, y la tía Valeria ya no va a lastimar a nadie más, añade el niño, con seriedad. Mateo pone una flor blanca que traía en la tumba. Puedes descansar en paz, mami. Nosotros vamos a estar bien. Se quedan ahí unos minutos, en un silencio respetuoso y lleno de amor. Después, caminan de vuelta hacia el carro. Santiago empuja la silla. Camila va a un lado. Y Mateo toma la mano de los dos, uniéndolos. El amor, amigas, había vencido a la mentira. La verdad había vencido al miedo. Y una familia se había formado, no por la sangre, sino por la elección del corazón. El sol se está ocultando cuando llegan a casa. Mateo pide quedarse un ratito más en el jardín, viendo cómo aparecen las primeras estrellas en el cielo. Papi, dice, mirando hacia arriba. ¿Tú crees que mami está feliz allá en el cielo? Estoy completamente seguro de que sí, hijo. ¿Y no está brava porque Camila va a ser mi nueva mamá? Claro que no, campeón, le asegura Santiago, agachándose a su lado. Tu mamá lo único que querría en el mundo es que tú fueras feliz. Mateo sonríe, una sonrisa plena, tranquila. Y mira de nuevo al cielo estrellado. Gracias, mami, susurra. Gracias por mandarnos a Camila. Santiago y Camila se miran, con los ojos llenos de una emoción que no se puede describir con palabras. Su vida juntos no iba a ser perfecta. Iba a tener desafíos, dificultades, momentos difíciles, como todas las vidas. Pero iba a tener amor. Iba a tener verdad. Iba a tener una familia que, contra todo pronóstico, eligió estar junta. Y eso, mis queridas amigas, a fin de cuentas, es lo único que de verdad importa.